Vamos a dar lectura a la resolución de este magno ampliado nacional ordinario del Pacto de Unidad y el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Considerando el Pacto de Unidad mediante resolución emitida en fecha 2 de mayo del 2024, convocó al ampliado nacional ordinario a las organizaciones de los sectores sociales orgánicos, dirección nacional, departamentales, provinciales, municipales, regionales, de nuestro instrumento político MAS y PCP, con la finalidad de alcanzar, evaluar y tomar decisiones en temas coyunturales frente a la situación del país. Que la economía del país está en crisis, con el riesgo de perder los avances logrados del gobierno de nuestro hermano Evo Morales. El Banco Central de Bolivia debe a las entidades de intermediación financiera más de 2.800 millones de dólares. Es decir, estamos con reservas internacionales netas negativas, porque en los gobiernos neoliberales la inversión pública y el dependiente del crédito externo, el crecimiento económico está sujeto al sector informal. De la misma manera que la institucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia está en grave peligro debido a la grosera intervención del gobierno Luis Arce Catacora, con un total sometimiento de la justicia constitucional, que mediante sentencias inconstitucionales se están cercando las facultades de los órganos del poder. Al órgano legislativo se le suspendió la facultad constitucional de fiscalización, controlar, deliberar. Censura a ministros. Se ha suspendido en 4 oportunidades el proceso de preselección de autoridades judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El órgano judicial atraviesa su mayor crisis estructural, expresada en niveles de confianza en 9 de cada 10 bolivianos. Magistrados del Tribunal Constitucional, mediante resolución, se han autoprorrogado en sus funciones, ejerciendo inconstitucionalmente desde enero del 2024. El órgano electoral, tal como han reconocido sus propios vocales, se encuentran sometidos y permanente presión política y subordinado a fallos judiciales, con una clara estrategia para proscribir al MAS y PCP e inhabilitar a nuestro comandante Evo Morales Ayma en las próximas elecciones. Por tanto, el ampliado nacional ordinario del Pacto de Unidad, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos SUTCB, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, Confederación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa, Consejo Nacional de Ainus y Marcas del Collasuyo, CONAMAG, y la Confederación de Pueblos Indígenas Originarios SIDOP, en coordinación con el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, resuelve en lo económico denunciar la paralización del proyecto estratégico de extracción e industrialización del litio como factor de acumulación de capital y financiación del progreso, crecimiento, la implementación de políticas sociales en favor del país. Exigimos investigar a los verdaderos responsables que han perjudicado la industrialización del litio, provocando grave daño económico al Estado. Demandamos transparentar los 6 convenios secretos firmados con empresas transnacionales. Por lo tanto, exigimos una cumbre nacional en defensa de los recursos naturales y el medio ambiente en la protección de nuestra madre tierra. En consideración ratificar
gobierno nacional presente un plan serio y responsable para resolver el desequilibrio del mercado financiero respecto a las divisas, que elimine las comisiones bancarias que actualmente oscilan entre el 20 y 25%, encareciendo las transnacionales y los costos productivos de consumo, ante el cierre de más de 80 empresas fabriles por falta de dólares. ¿Aprobado? 3. Exigir a EMAPA cumpla la finalidad para lo cual fue creado, otorgando créditos, garantizando mercado para los productores agrícolas, especialmente en el caso de los productores de arroz y de otros sectores. Consideración. 4. Repudiar la distribución irregular del combustible debido a la ausencia de dinero e incumplimiento de pagos a las empresas proveedoras por mala gestión del gobierno, denunciando el crecimiento de casos de corrupción en la adquisición de gasolina y diésel, tanto en términos de volúmenes como el costo de importación, aprovisionamiento y transporte de combustible. En consideración. 5. Exigir la inmediata abrogación de los decretos supremos 4910 y 4911 que establecen cupos ilegales para la venta de combustible. En consideración. Número 6. Pedir mano dura contra la corrupción en la administración pública que afecta a todos los niveles del Estado debido a un pacto de impunidad entre autoridades, dirigentes corruptos, órgano judicial y la extrema derecha, exigiendo aprobar la propuesta de ley del hermano Evo Morales que castigue con 30 años de prisión a los corruptos, sin derecho a indulto, revisión de capitales y bienes, haciendo extensiva la sanción a sus familias hasta el primer grado de consanguinidad. ¿Aprobado? Número 7. Prohibir por responsabilidad y compromiso ante la sociedad que los miembros titulares, suplentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional no sean cómplices del endeudamiento, la hipotecación y la dependencia económica de nuestro Estado plurinacional de Bolivia con los endeudamientos externos que va a saquear a toda nuestra Bolivia. ¿Aprobado? En lo político, ratificar a nuestro líder nato histórico, hermano Evo Morales Sainma, como único candidato del Bicentenario a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia para el periodo 25-30, rechazando los intentos de su inhabilitación desde el Tribunal Constitucional autoprorrogados y el Tribunal Supremo Electoral. En consideración. Reafirmar nuestro compromiso revolucionario con el MAS y PCP frente a las estrategias de proscripción diseñadas por la Embajada de Estados Unidos y ejecutadas por sus lacayos en el gobierno nacional, salas constitucionales sumisas y funcionarios serviles del Tribunal Supremo Electoral que quieren reconocer el Congreso trucho del Alto. Sería un genocidio político. Por eso decimos al Congreso trucho del Alto que en paz descanse. Número 10. Denunciar ante la comunidad internacional que en Bolivia se pretende cancelar el sistema democrático, excluyendo del sistema político al movimiento
resoluciones inconstitucionales para anular facultades del legislativo y autorizar las reuniones ilegales en el Alto, y el pueblo boliviano y el movimiento indígena originario no olvidará a este sicario de la justicia inconstitucional. Tarde o temprano sus delitos serán juzgados. Estaremos atentos frente a cualquier intento de este mercenario de la justicia que pretende robar nuestra sigla de nuestro instrumento político más IPCP. La misma, con contundencia, expresamos nuestro rechazo a las amenazas de César Siles e Iván Lima, peones del falso indígena Choquehuanca y el operador mercenario en la justicia. No vamos a permitir ninguna persecución judicial a nuestro hermano Evo Morales Ayma, y nos movilizaremos si su integridad física y libertad estuviera en peligro. El pueblo boliviano se movilizará. En lo orgánico, exigir al Tribunal Supremo Electoral autorice la supervisión al quinto Congreso Ordinario a llevarse a cabo en el municipio de Villa Tunari. No aceptaremos las maniobras ilegales de las salas inconstitucionales que pretenden robar la sigla del movimiento político más grande de la historia de Bolivia, siendo que el MAS IPCP ha cumplido en cabalidad su estatuto orgánico, la normativa electoral y la constitución política de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, no existiendo ninguna causal jurídica legal para limitarnos el derecho a ejercer la verdadera democracia interna de los pueblos. En consideración. Número 13. Rechazar las estructuras orgánicas paralelas de las organizaciones sociales sin vida sindical indígena originaria campesina, conformadas ilegalmente con intervenciones policiales y gasificaciones impuestas por el Poder Ejecutivo, sin respetar sus estatutos orgánicos de todo el movimiento indígena originario y sus organizaciones sociales. En consideración. 14. Exigir la inmediata restitución de las sedes sindicales a los verdaderos dirigentes orgánicos de las organizaciones matrices que se encuentran hoy secuestradas por impostores y traidores golpistas con el apoyo de las fuerzas represivas policiales del Estado plurinacional de Bolivia. Número 15. Prohibir que los servidores públicos, sin ningún caso, podrán ser delegados ante cualquier instancia orgánica del Pacto de Unidad y el MAS IPCP, dado que lo contrario significaría conflicto de intereses. ¿Aprobado? Número 16. Exigir la inmediata libertad de 3 compañeros que fueron ilegalmente detenidos, encarcelados en la ciudad del Alto, que son víctimas de la justicia servil al gobierno traidor. Se respeten los derechos de los 2 compañeras, mujeres y madres de menores de 6 años que siguen aprendidos, vulnerando sus derechos fundamentales. En consideración. En lo institucional. Número 17. Exigir el cese inmediato del ejercicio legal de funciones que usurpan los autoprorrogados en el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes emiten fallos a medida del gobierno traidor y sus aliados de la derecha, traficando con la justicia y siendo repudiados por el pueblo boliviano. Número 18. Denunciar que se está perpetrando un golpe electoral para obligar al Tribunal Supremo Electoral, a través de resoluciones inconstitucionales, proscribir al MAS IPCP. Rechazamos
y desconocemos la amonestación infundada del Tribunal Electoral contra el MAS y PSP, anunciamos que agotaremos todas las instancias legales para hacer valer nuestros derechos políticos e incluso acudiremos a la justicia internacional para hacer respetar nuestros movimientos sociales del instrumento político del Estado Plurinacional de Bolivia. Daremos la batalla legal y si no somos escuchados, nos vemos obligados a estar en las calles y en las carreteras para defender a nuestro instrumento político MAS y PSP. A cargo de los magistrados Gonzalo Hurtado y René Iván Espada, que han consolidado ilegalmente más de 33.000 hectáreas de tierras en favor de Branko Marinkovic, violando la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que prohíbe el latifundio y doble titulación por ser contrario a los intereses colectivos y al desarrollo del país. Exigimos una auditoría jurídica a todos los fallos de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional a cargo de estos magistrados autoprorrogados. Número 20. Exigir al Gobierno Nacional que se prioricen las gestiones para la titulación inmediata de tierras para los hermanos indígenas originarios campesinos en vez de las precarias resoluciones provisionales del INSA. Vemos con mucha impotencia cómo el gobierno y los ministerios, en coordinación con la justicia corrupta, entregan grandes cantidades de tierra a oligarcas y terratenientes extranjeros. Estas tierras fueron recuperadas por el proceso de cambio, pero el gobierno de facto de Áñez dejó sin efecto las reservaciones que no habían cumplido la función económica social establecida en la Constitución. En consideración. Número 21. Rechazar que el Gobierno Nacional, mediante decretos supremos, pretende atentar contra la propiedad privada de las y los bolivianos con la manipulación informática de los registros de derechos reales. Gracias a la movilización de diversos sectores sociales de la sociedad civil organizada, se logró abrogar el decreto supremo 5143 y exigir la abrogación de los decretos supremos 4732, que tiene por objeto impedir autorización al Ministerio de Justicia para realizar la venta de nuestros bienes inmuebles. El decreto supremo 5139, que dispone el traspaso de más de 3.6 millones a la AGETIC para la contratación de consultores para el desarrollo del sistema de derechos reales, y la anulación del convenio de cooperación internacional entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la AGETIC y el Consejo de la Magistratura del año 2022. En consideración. Número 22. Exigir al Gobierno Nacional no condicione ni chantajee a los gobiernos subnacionales en la gestión institucional, especialmente a los gobiernos autónomos municipales. En lo internacional, número 23, ratificar nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Colombia frente a los intentos de guerra judicial desde la Fiscalía General contra el presidente Petro. Nos solidarizamos con el hermano pueblo argentino por el ajuste brutal e inhumano ejecutado por Milei, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional y la oligarquía financiera que pretende saquear al pueblo argentino
y regalar sus recursos naturales. Con la misma contundencia enviamos nuestra solidaridad para el pueblo brasileño y su presidente Lula da Silva para la inundación en el estado de Río de Janeiro. ¡Fuerza Colombia! ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Brasil! Número 24. Condenar y repudiar al Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que sufre en la Franja de Gaza, y el pueblo palestino contra las mujeres y niños y la población vulnerable. Saludamos la decisión valiente y simbólica de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer a Palestina como un Estado soberano. Advertimos los peligros del militarismo, imperialismo estadounidense y de la OTAN que amenazan las conducciones a un conflicto mundial a largo alcance. ¡Viva Palestina libre! Número 25. Advertir que Dina Boluarte, presidenta usurpadora del Perú, debe responder ante la justicia por el genocidio cometido en diciembre del 2022 contra el pueblo peruano, organizado en defensa de su propio legítimo. Pedro Castillo, saludamos los procesos electorales de México y Venezuela con las candidaturas de Claudia Sheinbaum con Novena México, Nicolás Maduro con PSV y en otras fuerzas políticas en Venezuela. Enviamos un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano por haber rechazado las propuestas de reforma constitucional neoliberal de Noboa en consideración. 26. Ratificar nuestra solidaridad y compromiso revolucionario con los pueblos hermanos de Nicaragua, Venezuela y Cuba frente al bloqueo económico y la inmediata del imperialismo yanqui, con sanciones contrarias al derecho internacional y la diplomacia de los pueblos. No permitiremos la injerencia de intereses de potencias extranjeras en los asuntos de los pueblos soberanos de la patria grande. ¡Viva Cuba! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Venezuela! 27. Activar la Carta Democrática Internacional en defensa de los derechos de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos y la democracia del Estado Plurinacional de Bolivia. Manifestamos al pueblo boliviano. 1. Por todo lo mencionado, nos declaramos en estado de emergencia permanente. Estamos en situación de apronte, organizando a las bases para futuras movilizaciones en todo el territorio nacional. Si los derechos políticos del movimiento indígena son vulnerados, la respuesta será muy contundente en las carreteras y en las calles. Número 2. Advertimos que en caso de querer proscribir al MAS y PCP, expulsándolo del sistema democrático o transfiriendo su sigla a los usurpadores, o en caso de inhabilitar a nuestro hermano Evo Morales Ayma, se activará de manera espontánea e inmediata una movilización nacional por las organizaciones del pueblo indígena originario campesino y demás sectores sociales, el campo y la ciudad. Defenderemos. Número 3. Expresamos nuestro apoyo solidario a todos los sectores que actualmente se encuentran movilizados ante la falta de provisión de diésel y combustible, la carencia de divisas, el abandono de mapa a los pequeños productores y las amenazas a la propiedad privada del pueblo boliviano. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, Kunan Macunanga, Evo Morales presidente, 2025 carajo. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Faltan algunas aclaraciones al documento.
Por ejemplo, no solamente está acá la única Bartolina, Conamac, sino interculturales. Están obreros, mineros, están petroleros, comerciantes, comités cívicos populares, transportistas, muchos sectores. Vamos a corregir eso en el documento, compañeros de la redacción. Un tema muy importante. A partir de este momento, hay que aclarar, compañeras, compañeros, ningún funcionario designado puede ser delegado titular en ampliados y en congresos, tanto en Conamac, única Bartolinas. Aprobado, compañeras, compañeros. En todos los sectores sociales. Segundo, hermanas y hermanos, saludo, agradezco por la gran presencia, esfuerzo, tanto conjuntos autóctonos para debatir. Esta es la fiesta del pueblo. Vamos a ceder la palabra al hermano presidente de la Asamblea Departamental para la clausura. Por mi parte, muchísimas gracias. Que viva el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo. ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Muchas gracias. Con la palabra de clausura, hermano presidente de la Asamblea Departamental. Muchas gracias, hermano presidente, hermano comandante de la Revolución Democrática y Cultural. Queremos agradecer desde Cochabamba la presencia de los 9 departamentos por haber estado el día de hoy, más de 6 horas de debate, resoluciones muy importantes que en adelante tenemos que pedir que se tengan que cumplir. Si alguna de estas resoluciones no se llegan a cumplir, por supuesto que vamos a estar en las calles y todos preparados, hermanas y hermanas. Y el gobierno de Lucho Arce y David Choquehuanca tienen solo 2 caminos: o cumplir estas resoluciones o hacer maletas para correr la misma suerte que Gonzalo Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Yanina Áñez. Para terminar, hermanas y hermanos, quiero que me ayuden a decir que viva el hermano Evo Morales Ayma, que viva la Revolución Democrática y Cultural. Hasta la victoria, hermanas y hermanos. Comunisur, periodismo militante de la patria grande.